Yacine se sienta solo entre las ruinas, de espaldas perdido. En silenciosa contemplación, Yacine aprieta un dibujo arrugado. La figura infantil es un recordatorio contundente de la inocencia perdida. El rostro de Yacine, cubierto de suciedad y moretones, devuelve la mirada con firmeza. En ese instante, su rostro se convierte en algo más que una víctima. Es un desafío, un espejo, una pregunta silenciosa. ¿Me ves ahora? Su expresión refleja conocimiento, desprovista de miedo o tristeza. Incomoda precisamente porque se niega a representar el sufrimiento. Esta es la mirada de una verdad demasiado aguda para las lágrimas. Un ajuste de cuentas que ya ha ocurrido. El sol abrasador dibuja líneas oscuras sobre sus rasgos, mientras todo queda en silencio. No es el susurro de la paz, sino el vacío ensordecedor de una respiración contenida, como si la propia tierra se preparara. Hasta el viento se detiene. Un disparo lejano rompe el silencio. Guerra no es defensa si justicia tiene código color. La cerilla de Yacine se ennegrece, invitando a la oscuridad. Él no parpadea. Algunos fuegos empiezan pequeños. Observo cómo el fuego consume el dibujo, cada chispa, un momento de pérdida irrevocable. El dibujo se encrespa, su rostro desaparece entre las llamas. Todo lo que queda es el calor y el vacío donde solían estar sus historias, crepitar del fuego. Observamos, hipnotizados, cómo los rostros son borrados por el fuego implacable. Un respiro. La ceniza se eleva. Llevada por el viento, una despedida final a lo que alguna vez fue. Silencio absoluto. Indignación selectiva. Los medios presentan narrativas contrastantes sobre el ataque aéreo. Medios occidentales enmarcan el ataque aéreo como acción defensiva. Medios de Oriente Medio se centran en funerales y víctimas del ataque. La pantalla dividida enfatiza el contraste en perspectivas e información. Un contraataque implica acción rápida y de represalia tras una ofensiva inicial. Las poblaciones civiles se ven directamente afectadas durante los contraataques, requiriendo refugio. Los contraataques pueden percibirse como actos de agresión imprudente, alterando las relaciones internacionales y la opinión pública. Personas de diferentes orígenes étnicos. Cada rostro cuenta una historia única, reflejando el tapiz de la herencia global y fomentando unidad en nuestra humanidad compartida. Imágenes históricas muestran casos en que potencias occidentales actuaron sin rendir cuentas. Las balanzas de la justicia desequilibradas representan la disparidad. La guerra no es defensa si justicia código color. Mapas históricos se superponen con fotos de limpieza étnica y muros de apartheid, ilustrando las profundas motivaciones étnicas detrás del conflicto. Las motivaciones étnicas detrás de los conflictos suelen ser ocultadas por la retórica política. Los registros históricos y la evidencia visual revelan las dimensiones étnicas subyacentes del conflicto. Las plataformas de redes sociales amplifican selectivamente ciertos eventos, lo que conduce a una conciencia global desigual. La publicación de un influencer puede volverse viral, eclipsando eventos globales críticos. La naturaleza tirada de los algoritmos de las redes sociales moldea la percepción pública y la indignación. El valor inherente de la vida humana es una consideración ética profunda. Los marcos éticos ofrecen perspectivas variadas sobre la santidad y el valor de los individuos. Los valores sociales y principios morales influyen en la importancia percibida y protección de la vida humana. Los acontecimientos históricos y contemporáneos a menudo desafían y redefinen nuestra comprensión del valor humano. Edificios cayendo en reversa muestran cómo la verdad puede ser distorsionada. Refleja la inquietante facilidad con la que la verdad puede deshacerse pieza por pieza, hasta que la base original queda oculta. La normalización de la guerra se muestra con destrucción en reversa. Movimiento antinatural muestra una realidad distorsionada. La violencia se vuelve aséptica, aceptada e incluso suave. El sonido, que se convierte en estática, muestra ideas desmoronándose. La estática se convierte en un muro, una neblina sofocante donde la intención y la interpretación chocan y colapsan. La sala de audiencias global simboliza el ideal de la justicia universal. Un estrado de jueces vacío representa la ausencia de juicio imparcial.
La mirada de ciudadanos globales cuestiona fundamento de juicio moral. Las banderas caídas simbolizan un declive en cooperación y autoridad legal. Una línea de pulso que se desvanece en un monitor cardíaco simboliza la fragilidad de la vida. La línea representa la naturaleza transitoria de la existencia. Esta metáfora visual resalta perspectivas sesgadas que pueden surgir al enfocarse solo en escenarios de final de vida. Un informe de noticias enmarca un ataque israelí como un acto ofensivo preventivo. La narrativa de las noticias sugiere que el ataque fue necesario para proteger la seguridad nacional. Este encuadre presenta una perspectiva específica sobre el conflicto, omitiendo potencialmente otros puntos de vista. Hechos históricos presentados como sesgos inherentes que influyen en la percepción y la comprensión. Las perspectivas diferentes pueden llevar a interpretaciones drásticamente distintas de los mismos hechos históricos. El sesgo en las narrativas históricas puede moldear la opinión pública e influir en decisiones futuras. El análisis crítico de las fuentes históricas es esencial para identificar y comprender posibles sesgos. El concepto de justicia se muestra como algo transitorio y susceptible de erosión. Irán responde con ataques con misiles, intensificando las tensiones regionales. Líderes internacionales condenan la agresión, enfatizando la inmediata calificación de las acciones. Los ataques con misiles representan una escalada del conflicto regional. La percepción de las acciones varía según la perspectiva y resulta en interpretaciones de la justicia. Acciones que una parte califica como deber pueden ser vistas como agresión por otra. El término defensa puede verse como ira, según el punto de vista del observador. Los dobles estándares al calificar acciones revelan la compleja y subjetiva justicia, naturaleza de la, no como una disputa política, sino como una lucha basada en motivaciones étnicas. Las acciones se evalúan diferentes según la etnia de las personas. La identidad étnica es el principal filtro para interpretar acciones y acontecimientos. La cobertura selectiva de protestas muestra cómo la indignación se filtra en redes sociales. Las publicaciones virales se amplifican si su objetivo coincide con la narrativa de la plataforma. La indignación se distribuye según la alineación. La escena presenta un escenario hipotético para desafiar sesgos en la percepción. La pregunta central explora si la conexión familiar altera el valor percibido en el trato hacia las personas. La voz en off invita a reflexionar sobre cómo la percepción de parentesco influye en la empatía y la consideración moral. La narrativa busca revelar prejuicios ocultos al mostrar a las víctimas como miembros de la propia familia. El colapso de todo suele pasar desapercibido hasta que impacta en el entorno inmediato. El reconocimiento tardío del sufrimiento universal es una tendencia humana común. Ignorar los problemas generalizados hasta que afectan a la propia ciudad pone de manifiesto una falta de empatía y previsión. La perpetuación de la violencia es posible gracias al silencio colectivo. La expectativa de justicia en la guerra es una falacia. La sorpresa ante la injusticia de la guerra implica una aceptación tácita de la violencia. El comportamiento humano suele mostrar una tendencia a proteger a quienes se perciben como similares. Por el contrario, las acciones pueden ser perjudiciales hacia quienes se perciben como diferentes. Este sesgo influye en la toma de decisiones y en las interacciones interpersonales. Dichos sesgos suelen operar de manera subconsciente, moldeando las acciones sin conciencia plena. Noticieros cubren selectivamente eventos globales, influyendo en percepción. Algunas protestas reciben amplia cobertura, otras son ignoradas. Cobertura selectiva de noticias moldea comprensión y conciencia pública sobre problemas globales. Feeds de redes sociales presentan contenido seleccionado, influyendo en percepción, compromiso. Ciertas publicaciones se vuelven virales gracias a la amplificación algorítmica, propagándose rápidamente por la red. Por el contrario, el shadow banning limita la visibilidad de publicaciones, suprimiendo su impacto. Estos mecanismos demuestran la manipulación de narrativas en línea por la curaduría de contenido y el control de la visibilidad. Las protestas se muestran con muchos carteles. Los carteles se desvanecen en estática, simbolizando la naturaleza transitoria del sentimiento público. Esta metáfora visual resalta lo fugaz y superficial de la indignación pública. La escena yuxtapone el rostro de un niño con imágenes de destrucción para enfatizar el costo humano del conflicto. Los juguetes cubiertos de polvo simbolizan la pérdida de la inocencia y la interrupción de la infancia causada por el conflicto. La expresión del niño, combinada con la devastación circundante, subraya el impacto emocional del conflicto en las poblaciones vulnerables. Las imágenes en reversa simbolizan la desorientación y el caos inherentes a la guerra.
Las figuras congeladas en pleno movimiento representan la suspensión y el retroceso de los valores humanos normales durante el conflicto. La escena representa visualmente la inversión de las normas sociales y la ruptura del orden provocada por la guerra. La sala de audiencias oscura simboliza la ausencia de justicia y rendición de cuentas. El asiento vacío del juez representa una falla en el proceso judicial. Este entorno significa la falta de consecuencias legales en los conflictos globales. Las banderas en llamas simbolizan la destrucción de las identidades nacionales. La disolución de las banderas en estrellas representa el potencial de renovación. Esta transformación sugiere un cambio de la división nacional hacia una identidad global unificada. Una línea de pulso que se desvanece en un monitor cardíaco simboliza la fragilidad de la vida. El cese del pulso representa el silencio absoluto que sigue al conflicto. La transición de un pulso visible a una línea plana ilustra la delicada frontera entre la vida y la muerte. Las sirenas de ataque aéreo señalan una amenaza inminente, enfatizando el peligro constante en la zona de guerra. Los aviones que sobrevuelan simbolizan el potencial de violencia inmediata y devastadora. La combinación de sirenas y aviones crea una atmósfera de fatalidad inminente. Los lanzamientos de misiles representan acciones de represalia y la escalada del conflicto. Estos lanzamientos subrayan la naturaleza cíclica de la violencia y el potencial de que el conflicto continúe. Lanzar misiles puede verse como agresión o amenaza a la estabilidad regional. Los civiles que corren a refugios muestran el impacto inmediato de la guerra. La vulnerabilidad de las personas se evidencia en su necesidad de buscar refugio durante el conflicto. Los refugios representan un refugio temporal seguro para los civiles. Los líderes mundiales se reúnen para abordar las implicaciones internacionales del conflicto en desarrollo. La gravedad de la situación queda subrayada por las expresiones solemnes y la atención concentrada de los diplomáticos reunidos. Las implicaciones internacionales del conflicto se visualizan mediante flujos de datos interconectados y evaluaciones de riesgo geopolítico. Imágenes históricas de Palestina, Irak, Libia y Ruanda revelan patrones recurrentes de conflicto e injusticia. War is not defense when justice is color-coded. Estos registros históricos sirven como recordatorio contundente de la naturaleza cíclica del conflicto humano, para comprender y prevenir futuras injusticias. Una balanza simboliza el concepto de asignación de valor. Los rostros en la balanza representan diferentes vidas. El desequilibrio de la balanza representa el valor desigual que se otorga a distintas vidas. El concepto de justicia puede distorsionarse en conflictos sesgados. La perversión de la justicia se simboliza mediante la corrupción de sus principios fundamentales. En los conflictos sesgados, la justicia a menudo se representa sangrando, lo que significa su daño y compromiso. La cartografía colonial representa la creación arbitraria de fronteras. Estas fronteras impuestas artificialmente a menudo ignoran los límites étnicos y culturales existentes. El desprecio por los límites existentes puede conducir a conflictos e inestabilidad a largo plazo. El muro en Israel y Palestina simboliza la división y la separación. El muro representa una barrera física que perpetúa el conflicto. La barrera física resalta las profundas divisiones entre ambas regiones. Los retratos de mártires y soldados simbolizan narrativas opuestas en el conflicto. Colocar estos retratos uno al lado del otro resalta el costo de la guerra en las personas. Este es el verdadero precio de la guerra, no en territorios ganados ni en armas gastadas, sino en las incontables vidas ordinarias que cambian irrevocablemente. Cada retrato representa sacrificios individuales hechos en el contexto del conflicto armado y aún así, a nuestros líderes lunáticos no les importa. El activismo en línea suele ser curado y superficial. Los TikToks utilizan eslóganes para promover causas sociales de moda. Las publicaciones de Instagram suelen mostrar una versión selectiva e idealizada del dolor o de los problemas sociales. El activismo en línea puede ocultar la complejidad de los problemas reales. La guerra causa devastación generalizada, dejando ciudades arruinadas y vidas destrozadas. La destrucción de la guerra se extiende a las pérdidas personales, simbolizadas por juguetes y pertenencias entre los escombros. El polvo y los escombros sirven como una representación visual del impacto duradero y las consecuencias persistentes del conflicto. Las tomas en cámara superlenta enfatizan la naturaleza profunda y perdurable de la devastación y la pérdida. Un emparejamiento de línea de visión es cuando un personaje mira a la cámara, creando una conexión directa con el espectador. El contacto visual puede desafiar las percepciones del espectador y generar incomodidad o implicación.
El poder de este emparejamiento está en su capacidad de romper la cuarta pared y dirigirse a la audiencia. La naturaleza repentina de la violencia se simboliza con figuras congeladas a mitad de carrera. La violencia interrumpe la vida, deteniendo actividades cotidianas sin aviso. Interrupción causada por la violencia se muestra con cese abrupto del movimiento. La trayectoria ascendente de una lágrima simboliza emociones invertidas. Una lágrima que cae hacia arriba representa un estado emocional antinatural. Esta inversión del flujo emocional refleja la realidad distorsionada de la guerra. El entorno de la sala del tribunal representa el sistema judicial y los procedimientos legales. Un asiento vacío del juez simboliza la ausencia de autoridad judicial o de una figura que presida. La atmósfera oscura transmite solemnidad y la gravedad de los asuntos legales. La ausencia de justicia y responsabilidad se representa visualmente a través de la vacuidad y la oscuridad de la escena. Las banderas en llamas simbolizan la destrucción de las identidades nacionales. La disolución de las banderas en estrellas representa el potencial de renovación y unidad. Esta metáfora visual sugiere una transición de la división hacia una identidad global unificada. Un monitor cardíaco muestra un pulso rítmico simbolizando la presencia de vida. La línea del pulso se debilita, señalando un declive en las funciones vitales. El monitor cardíaco muestra una línea plana, indicando el fin de la vida y el silencio. Las perspectivas sesgadas de los presentadores de noticias pueden influir en la opinión pública. A la gente solo le importan algunos temas porque las noticias se los muestran sesgados. Esta indignación seleccionada no solo refleja un sesgo, sino que lo fabrica, entrenando a las audiencias para reaccionar por encargo, mientras su indignación moral sigue el guión de otra persona. El resultado, una empatía fracturada, donde la compasión se convierte en una injusticia condicional, una cuestión de visibilidad, según la elección de los medios sobre qué historias vender. Los algoritmos de redes sociales amplifican ciertas voces, aumentando su visibilidad y alcance. Los algoritmos de redes sociales suprimen otras voces, reduciendo su visibilidad e impacto. Esta amplificación y supresión selectiva crea cámaras de eco donde los usuarios están expuestos a puntos de vista similares. Las cámaras de eco refuerzan los sesgos existentes al limitar la exposición a perspectivas diversas. Los manifestantes expresan perspectivas diversas de un conflicto a través de varios lemas. La variedad de lemas resalta la complejidad y la naturaleza multifacética de los problemas en cuestión. Las opiniones divergentes reflejan la intrincada red de perspectivas que rodea el conflicto. Esto no es solo un desacuerdo, es el sonido de 100 espejos fracturados, cada uno reflejando una parte diferente del mismo mundo hecho añicos. Los refugiados relatan historias personales de pérdida y desplazamiento, destacando el costo humano del conflicto. Compartir historias individuales desafía los estereotipos y promueve la empatía hacia las poblaciones desplazadas. Estas narrativas sirven como poderoso testimonio de la resiliencia y el espíritu humano que perdura frente a la adversidad. Los debates políticos priorizan los intereses nacionales, influyendo en las perspectivas sobre los derechos humanos. Priorizar los intereses nacionales sobre los derechos humanos es una dimensión política del conflicto. Los debates muestran la tensión entre proteger la soberanía nacional y defender los principios de los derechos humanos. La historia del conflicto se presenta a los estudiantes para su análisis. Los estudiantes cuestionan críticamente las narrativas para lograr una comprensión más matizada. Buscar una comprensión más matizada implica explorar múltiples perspectivas y desafiar las interpretaciones establecidas. War is not defense when justice is color-coded.